Estado Nacional. Costa Rica entra en vergonzosa lista negra de la Unión Europea, en medio de acusaciones cruzadas entre gobierno actual y el anterior. La irresponsabilidad es asumir compromisos que no se discutieron. Ha sido irresponsable tanto el gobierno anterior como este. ¿Cuáles son las implicaciones reales para el país de estar en esa lista? ¿Es factible salir de ella como lo hizo Uruguay? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, qué gusto compartir nuevamente con ustedes otra edición de Estado Nacional. Muchas gracias por compartir la mañana de los domingos con nosotros. La última semana estuvo marcada por una mala noticia para el país. La Unión Europea nos colocó en una lista de naciones no cooperantes, o en una jerga más sencilla, una lista de paraísos fiscales. Hoy vamos a analizar cómo sucedió esto, cuáles son las reales implicaciones y qué es lo que se espera del país, pero sobre todo, cuáles son las vías para que Costa Rica salga de esa mencionada lista. Para ello, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros el abogado especialista en Derecho Tributario, Diego Salto, del Bufete Consortium. Buenos días, Diego. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Estado Nacional. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también, está con nosotros la diputada Sofía Guillén, de la fracción del Frente Amplio, partido que ha insistido en que en el país se debe legislar más decididamente en materia de impuestos. Buenos días, Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y también invitamos el día de hoy al diputado Eliezer Feinsack, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, que esta semana insistió en que el país debe negociar cuanto antes la no imposición de sanciones mientras se llega a una solución más de largo plazo. Bienvenido, don Eli. Muchas gracias por la invitación. Placer estar por acá. Ha sido el tema que sacudió la agenda noticiosa nacional y en el Congreso también. Así es. Desde el jueves 9 de febrero que llegó el ministro de Hacienda a hablar con los jefes de fracción, a contarnos de esta situación, 5 días antes de entrar ya en la lista negra, ¿verdad? Básicamente eso se sintió como venir a tirarnos la papa caliente, a ver qué podemos hacernos al respecto. Y no fue muy bien recibido. Bueno, el día de hoy nosotros habíamos invitado también al señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. Durante toda la semana estuvimos tratando de mover la agenda de día de grabación. Sin embargo, nos dijo que lamentablemente esta semana no había podido encontrar ese espacio en la agenda para compartir el día de hoy. Esa es la razón por la que no tenemos al señor ministro de Hacienda o algún representante del ministerio que nos hubiera gustado tener en la conversación del día de hoy. Y es que, como mencionaba el diputado Feinsack, el ministro de Hacienda informó hasta el jueves 9 de febrero de este año a los diputados en el Congreso sobre el riesgo inminente de que Costa Rica caería en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Tan solo 5 días después, ese bloque de países confirmó su decisión. Veamos cómo informaron de esta noticia algunos de los principales medios internacionales. La Unión Europea incluyó este martes por primera vez a Rusia en su lista negra de paraísos fiscales. También han sido incluidas las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall y por primera vez Costa Rica. El Consejo Europeo explicó que el país no ha cumplido con sus compromisos para poner coto a las fuentes de ingresos internacionales consideradas como perjudiciales. Costa Rica entra así por primera vez en este repertorio creado por Bruselas en 2017. Su gobierno se había comprometido a presentar un proyecto de ley contra el fraude fiscal el año pasado, plazo que no pudo cumplir. En tanto, la Unión Europea felicitó a Uruguay por haber logrado salir de la lista gris tras cumplir los compromisos que había adquirido con Bruselas. Costa Rica fue añadida a la lista por haber incumplido su compromiso de reformar el sistema de imposición de las rentas pasivas extraterritoriales. El gobierno de Costa Rica, de hecho, se había comprometido el año pasado a presentar un proyecto de ley específico que debería ser aprobado y ratificado antes del 31 de diciembre de 2022, plazo que finalmente no se pudo cumplir, motivo por el cual ahora ocupa este listado. La Unión Europea considera que las rentas personales o empresariales obtenidas fuera de las fronteras de un país
deben ser objeto de tasa a título local para evitar generar una competencia desleal entre los distintos regímenes tributarios nacionales. El Consejo Europeo lamenta que estas jurisdicciones no cooperen en materia fiscal. La inclusión de Costa Rica en la lista negra no implica directamente sanciones, pero sí, como se pueden imaginar, un daño reputacional y también podría congelar fondos o futuros fondos de la Unión Europea hacia el país latinoamericano. Esos son algunos de los titulares internacionales. Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, ¿cómo toma el país esto que había anunciado el ministro de Hacienda, pero apenas tan poquitos días antes de que esto pasara? Y luego vemos ya la confirmación, no solo en el comunicado de la Unión Europea, sino en estos titulares de las noticias internacionales. Me parece que esto es un balde de agua fría. Realmente sucedió lo inevitable porque durante muchos años Costa Rica ha postergado la aprobación de la agenda de lucha contra el fraude fiscal. Ciertamente en este caso la inclusión en esta lista está vinculada a una cosa muy específica, que es el poder gravar de forma extraterritorial las rentas pasivas, pero esto forma parte de una agenda mucho más grande que durante muchos años varios sectores hemos pedido en que se avance, sobre todo para combatir la evasión, la elusión, los dineros mal habidos, y que bueno, no se ha avanzado. Ahora pues de ahí la Unión Europea lo pide y tocará ver cómo hacemos para avanzar, pero no debimos de haber esperado a que fuera una exigencia de otro país o de otro grupo de países para plantearnos la necesidad de estas soluciones. Y sí me gustaría dejar sentadas varias cosas, porque creo que aquí las cuotas de responsabilidad hay que dejarlas claras para poder actuar a partir de ahora. Obviamente hay una cuota de responsabilidad del gobierno de Carlos Alvarado al salir y dejar este compromiso sin comunicarlo, porque nunca lo dijo abiertamente a la gente. Pero dos, también hay una responsabilidad del gobierno actual que, de acuerdo a su comunicado, desde agosto del año pasado sabía y no dijo nada. Y por supuesto ahora vienen a decirnos a última hora que hay que correr, y entonces ahora en la Asamblea Legislativa vamos a tener que ver cómo hacemos para intentar salir de este atolladero. Pero la irresponsabilidad ha sido al menos de este gobierno y del anterior, uno por adquirir el compromiso sin decirlo y el otro por haberse guardado que estábamos enfrente de tremendo problemón y no haber dicho nada. Claro, y es que cuando nos encontramos con esto, el Poder Ejecutivo insistió esta semana en que la culpa de que Costa Rica esté en esta lista, cayera en esta lista negra de la Unión Europea, se debía básicamente a esos compromisos que el gobierno anterior había asumido y que no podía cumplir y que además, según ellos, no se informaron debidamente. Veamos. Esa fecha, el 8 de abril, don Elian, y aquí tengo la carta, si quieren se las podemos compartir, le dice a la Unión Europea, finalmente, la leo, yo no quiero pelear con don Elian, juzguen ustedes. Finalmente, una vez que se cuente con los elementos necesarios para elaborar el proyecto de ley correspondiente, cuando le faltaba un mes para salir a don Elian, se procedería a presentarlo para su discusión en el Congreso a más tardar el 30 de agosto del 2022. De él no sería el 8 de mayo, o pensaba que, no sé, mejor me callo. Y vamos a procurar la aprobación de parte del Congreso, porque solo el Congreso aprueba leyes, previo al 31 de diciembre del 2022. El gobierno anterior se comprometió a hacer un cambio radical en el sistema tributario costarricense. La Unión Europea dice, señores, ustedes se comprometieron a tener una ley que cobre un impuesto que hoy no existe en Costa Rica, que se llama un impuesto a las rentas pasivas extraterritoriales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que si usted es una persona muy rica y tiene depósitos a plazo y tiene inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York y en los bancos europeos, de que le sumen eso a su ingreso para que usted pague impuestos. La irresponsabilidad es asumir compromisos que no se discutieron con los sectores que se iban a ser involucrados. Lo segundo es que no es cierto que había un proyecto de ley establecido. Y lo tercero es que la Unión Europea fue intransigente en los plazos precisamente porque las promesas se cumplen. Las promesas que uno hace, no las que hacen otros.
Estableciendo esas responsabilidades en el gobierno anterior, el actual Poder Ejecutivo dijo que así habíamos llegado a esta lista negra. Sin embargo, responsables de esta negociación en el gobierno anterior insisten en que esto se sabía, que incluso había un proyecto de ley enviado al Congreso, pero don Eli, lo cierto es que no se había informado lo suficiente. Esto toma por sorpresa, pero nos toman estos titulares de la prensa internacional: Costa Rica, paraíso fiscal. Bueno, para empezar, el proyecto de ley que había llegado al Congreso, si bien está relacionado con los compromisos asumidos, no tiene absolutamente nada que ver con estas rentas pasivas extraterritoriales. El proyecto de ley que se presentó y se dejó ahí abandonado tiene que ver con el criterio de establecimiento permanente, que es uno de los criterios que se utilizan para determinar si una empresa opera permanentemente en un país y por lo tanto debe tributar o no. Yo concuerdo con la diputada Sofía Guillén en cuanto a que la responsabilidad es compartida. Y le agrego, el ministro Elian Villegas no solo se comprometió a presentar un proyecto de ley, comprometió una fecha de aprobación de ese proyecto de ley. Y ahí está la irresponsabilidad mayor, porque él puede comprometerse a presentarlo, él puede comprometerse a trabajar con los diputados y explicarles la importancia, pero él no puede comprometer una fecha, ni siquiera si se hubiera reunido con los jefes de fracción puede comprometer una fecha de aprobación. ¿Qué sucedió en el cambio de gobierno? Yo no lo puedo decir. Lo que sí es cierto y ya ha salido a relucir evidencia es que tanto el presidente Chávez como la viceministra, no recuerdo el nombre, tenían conocimiento de esta situación desde el año 2020. Y la viceministra desde el año pasado también tenía conocimiento de esto, ¿verdad? Desde antes de ser viceministra. Por lo tanto, sí hay irresponsabilidad del gobierno actual también de haber dejado ese tema en el congelador mientras promovía otra agenda en el legislativo, ¿verdad? A ustedes, diputados, nadie del Ministerio de Hacienda les había dicho esta irresponsabilidad está ahí y va a tener consecuencias. La primera noticia que yo tuve de esta situación fue el jueves 9 de febrero, cuando el ministro de Hacienda pidió una cita para reunirse con los jefes de fracción, cuando nos vino a hablar, a comentarnos de esta situación. Liliana, yo tengo que decir que yo, en mi rol de diputado, hablo bastante a menudo con el ministro de Hacienda, hablo bastante a menudo con el ministro de Comercio Exterior, ocasionalmente con el ministro de Relaciones Exteriores, y nunca nadie había sacado este tema a relucir hasta el 9 de febrero. Claro, lo que tenemos ahora es entonces un dime y direte de quién es la culpa. Pero recordemos cómo llegamos a esa lista y cuáles son las implicaciones que de momento se dicen tendría que estar en esta lista. Así informó al respecto nuestra compañera de Telenoticias, la periodista Yesenia Alvarado, esta semana. Hemos hablado con la Unión Europea en relación con las implicaciones que tiene para el país, la necesidad de entender la dinámica en la cual la discusión de cualquier reforma fiscal ocurre en este país, y por el otro lado hemos mantenido contacto con los diferentes países, entender que la lista de la Unión Europea tiene una connotación importante en relación con la reputación, pero las sanciones las aplica cada uno de los países, y entonces estamos trabajando con cada uno de esos países para minimizar, digamos, los efectos perniciosos para el país. Cada 6 meses, el Consejo Económico Europeo actualiza la lista de países que no colaboran con prácticas sanas en materia fiscal. El solo hecho de ingresar a esta lista se convierte en un castigo para un país por la mala imagen que genera. Es una lista que se denomina los países que no cooperan en materia fiscal. En la práctica es la lista de paraísos fiscales. Y estamos, al entrar en esta lista, en muy mala compañía. Estamos con Bahamas, Islas Vírgenes, Panamá, entramos junto con Rusia a esta lista, es decir, a una lista donde los países europeos no confían
por el tratamiento fiscal que tenemos de las empresas. Ha sido irresponsable tanto el gobierno anterior como este en no atender con prontitud y con su debido tiempo para que los legisladores tengamos el espacio para su análisis y para poder determinar cuáles son las acciones que van a tomar y que puedan aprobarse con todo el procedimiento que se requiere. Pero sí creo que fue muy tardía la respuesta a esos compromisos que se habían adquirido. ¿Qué hizo mal el país para que sea ingresado a esta lista? Costa Rica incumplió un compromiso que tenía de gravar las rentas pasivas extraterritoriales. Esto quiere decir que si una empresa, por ejemplo, francesa, tiene una subsidiaria en Costa Rica y tiene, por razón de liquidez, que hacer inversiones transitorias y las hace en la Bolsa de Valores de Nueva York, compra bonos o acciones y, de acuerdo con la legislación costarricense, no tiene que pagar impuestos sobre los dividendos de las acciones o sobre los intereses que ganen esos bonos. Esas son las rentas pasivas extraterritoriales. La razón principal es la forma en que se cobra el impuesto de renta a empresas o personas cuando se trata de negocios o ingresos en el extranjero y cuando se hacen inversiones pasivas. ¿Cuáles son las consecuencias de ingresar a esta lista? La primera es un deterioro en la imagen del país, una mala reputación. Vendrán otras sanciones como perder acceso a los fondos de cooperación europeos en materia ambiental y en otros, pero incluso pueden poner sanciones tributarias para las empresas europeas que operen en Costa Rica. Hacienda presentará el proyecto en el mes de marzo. Bien, y quizá usted allá en su casa, hoy domingo en la mañana, diga, bueno, pero que es malo, grave, gravísimo que Costa Rica esté en esta lista. ¿Qué implica? Está con nosotros el día de hoy el experto tributario en derecho tributario, Diego Salto. Diego, pongamos un poquito en contexto a los televidentes. ¿Qué significa esto, Juan Malos, estar en esta lista? Evidentemente es un problema de reputación para el país. Vamos a ver, tal vez quisiera empezar por un tema previo. Efectivamente es un tema reputacional y no quisiera entrar en el tema de la culpa. Evidentemente eso es más una discusión política que la que yo podría aportar desde un punto de vista técnico o práctico del sector privado. Claro, y ya a esta altura no ayuda mucho. Y ya a esta altura, no, digamos que no aportaría, pero sí quisiera poner el énfasis en un tema que describe bien el desastre que hay en nuestro sistema tributario. Figúrese que ahora nos están incluyendo en una lista porque no se están grabando las rentas extraterritoriales cuando ya hay sentencias de la Sala Primera y de la Sala Constitucional validando las sentencias de la Sala Primera y de la Administración Tributaria haciendo ajustes, amparado el hecho de que tienen base legal, cuando ahora nos llega la Unión Europea y efectivamente nos hace ver de que ni siquiera tenemos una base jurídica para grabar las rentas extraterritoriales. Eso tal vez como de entrada. Claro, ¿cree usted que entonces faltó un poco tal vez de decisión por parte de las personas actualmente en el gobierno que negocian con la Unión Europea o con este comité para haber puesto en evidencia esos avances que había? Probablemente sí. Yo creo que queda en evidencia que las rentas extraterritoriales pasivas, ya por disposición de la Administración Tributaria y por unas sentencias de la Sala Primera, se están grabando en Costa Rica. Y probablemente no podría afirmarlo porque no estuve en la negociación y no sabría ya los pormenores, pero sí creo que hubiera sido importante hacerles ver que en la práctica eso está ocurriendo y que lo que se está haciendo eventualmente es viendo los cambios. Ojo que aquí hay un tema. Lo que está haciendo la Administración Tributaria, a pesar de que hay una sentencia de la Sala Primera y de la Sala Constitucional avalándolo, en mi opinión sigue siendo total y absolutamente ilegal. El sistema tributario es territorial 100%, salvo un par de excepciones que harían que no sea el 100%, pero es tendencialmente territorial y así lo han dicho incluso las autoridades del Ministerio de Hacienda. Volvemos a la contradicción. Por un lado, sacan la mano para cobrar, pero por otro aseguran que sí lo son. Diego, tal vez porque el domingo en la mañana a veces es un poco complejo pues concentrarse. Tratemos de explicarle al televidente de una forma sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre renta territorial y renta mundial, que es lo que dicen que espera la Unión Europea de nosotros? Todos los países escogen qué sistema tributario utilizar. Básicamente, hasta dónde llega la extensión del sistema tributario. Si el sistema tributario se va a encasillar dentro de sus fronteras, es decir, que lo que va a prevalecer es el sistema de la fuente, lo que se genera dentro de Costa Rica, o si a través de un parámetro de residencia vamos a ir un poco más allá y vamos a gravar lo que se genera en cualquier lugar del mundo y va a tributar de acuerdo a la residencia de la persona. Costa Rica opta por un sistema territorial y
aquí creo que es importante hacer el vínculo con el concepto de paraísos fiscales. La gran mayoría de países, prácticamente todos, graban las rentas territoriales. Algunos han optado por grabar un poco más allá de las rentas territoriales. Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aflorar una serie de jurisdicciones que empiezan a generar beneficios fiscales para quienes inviertan o lleven a cabo negocios en sus países. Algunos de ellos, como las Islas del Caribe, sin ninguna razón de ser más allá de ofrecer sistemas jurídicos o tributarios de alguna manera beneficiosos. Entonces empieza a hablarse de un concepto que en español se llama paraíso fiscal, que es una mala traducción del concepto en inglés que es tax haven, que en realidad es refugio fiscal. Y empieza a hablarse de un concepto de paraíso que empieza a tomar más posición en el año 97 y 98, cuando el grupo de G7 en aquel momento le pide a la OCDE hacer un listado de características que tenían estas jurisdicciones. Y tal vez aquí hay que hablar que el concepto de paraíso fiscal normalmente no es tan utilizado como el concepto de jurisdicción no cooperante o jurisdicción preferente. En ese año, en el año 97, se establecen una serie de requisitos y en el año 2000 sale la primera lista negra de paraísos fiscales, por lo menos internacional. Entre los requisitos está la territorialidad, pero eso es un elemento que por sí mismo no es determinante que una jurisdicción sea considerada paraíso fiscal. No es el único. No es el único, hay otros. Y Costa Rica no fue incluida en esa lista. Costa Rica fue incluida en algunas listas de algunas jurisdicciones y aquí es donde viene lo importante. ¿Qué implica que yo esté en esa lista? En realidad, no hay sanciones per se. Lo que pasa es que los sistemas tributarios establecen medidas internas en su legislación que desincentivan la utilización de paraísos. Por ejemplo, si dos empresas van a fusionarse y una de ellas está en un paraíso fiscal, podría generar una ganancia de capital gravable. En caso contrario, si ninguna está en un paraíso fiscal, no hay ganancia gravable. Entonces, lo que se busca es desincentivar, no penalizar. Yo creo básicamente que en el caso actual, y lo vamos a ver ahora más adelante, hay que hacer unos muy pequeños cambios. No nos están exigiendo pasar a renta mundial. Y Costa Rica no debería pasar a renta mundial. La OCDE lo dijo en el informe de 2017, lo reiteró en el 2020 y dijo Costa Rica no debe pasar a un sistema de renta mundial, debe gravar algunas rentas pasivas extraterritoriales. Claro, le pregunto, diputada Guillén, el ministro de Hacienda les planteó a ustedes que la Unión Europea estaba exigiendo renta mundial en Costa Rica. De alguna forma es una especie de renta mundial parcial, ¿no? Aunque tenga que ver solo con rentas pasivas. Ciertamente no es una renta mundial pura e integral. Yo sí quisiera señalar algunas cosas, Liana, porque no quiero que se queden en el aire. Creo que no podemos relativizar lo que implica para, por ejemplo, la trazabilidad o el combate a lavados de dinero o el combate al fraude fiscal, poder avanzar en este tipo de cosas, más allá de si son rentas mundiales puras, medias, etcétera. ¿Por qué? En el 2018, cuando salimos a marchar contra Carlos Alvarado por su reforma fiscal, exigiendo que se incluyeran medidas antifraude, se relativizó la discusión, ¿verdad? Y entonces, no es tan necesario, no importa, se metieron un par de cosas. Al final, Hacienda, por cierto, la definición de país no cooperante la relativizó a través de una interpretación del reglamento y terminó debilitándolo. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio el problema que enfrentamos, no porque nos lo pida la Unión Europea. Seamos muy claros, porque acá yo tampoco pretendo ser, de alguna manera, creer que otro país debería de influir sobre la soberanía de uno. No, nosotros tenemos que avanzar en estos temas no porque nos lo exija la Unión Europea, sino porque forman parte también de una de las mejores prácticas tributarias a nivel mundial, porque el informe de análisis de los Panama Papers en Costa Rica hace algunos años recomendaba avanzar en estas cosas y porque es una de nuestras grandes debilidades, no solo esta, sino muchas otras. En la Asamblea Legislativa, Liliana, hay una serie de proyectos de ley para otros temas vinculados a antifraude que siempre terminan relativizados, siempre terminan archivados, el Poder Ejecutivo no los convoca. Y entonces terminamos a última hora teniendo que ver temas así apresuradamente porque un país o un grupo de países nos lo pide. No han sido prioridad de este Ejecutivo esos. Para nada. Pregúntame cuántos proyectos antifraude convocó en las extraordinarias de diciembre este gobierno. 0. Nosotros hicimos el conteo. 0. A pesar de que estaban dictaminados de hacendarios el 21414, el 20437 y el 21188. Y no se convocó ninguno. No Diego, se convocaron. ¿Querías agregar algo? No, nada más quería agregar un tema. Hay que recordar que lo que nos está pidiendo la Unión Europea no es para salvaguardar la recaudación en Costa Rica ni porque estén preocupados por un tema de defraudación en Costa Rica. ¿Qué es lo que la Unión Europea está viendo? Que
está tratando de evitar que un ciudadano de sus países constituya una sociedad instrumental en Costa Rica y a partir de ahí pueda utilizar esa sociedad instrumental para hacer inversiones que no tengan ningún lugar de tributación. Pero la preocupación de la Unión Europea no es si Costa Rica lo va a hacer, tan es así, y creo que, y lo vamos a ver más adelante, pero creo que es importante aclarar que esta es una medida de la Unión Europea para personas jurídicas, para empresas. No afecta a personas físicas, ni tampoco afecta a las personas físicas ticas. No afecta a personas físicas, es decir, personas físicas costarricenses o extranjeros residentes en Costa Rica que tengan inversiones en el extranjero, ¿no es esto lo que está pidiendo la Unión Europea? Si fuera un ciudadano de un país de la Unión Europea que utilice una sociedad instrumental, llámesele una sociedad instrumental que utilice un vehículo legal para esconder una inversión y generar una renta fuera que no está grabada, sí sería un tema que le interesa a la Unión Europea. Pero si un costarricense con el sudor de su alma se ganó 1 millón de colones y los invierte fuera, esa renta que está tributando fuera con un certificado de depósito en la Bolsa de Nueva York o donde sea, no es de interés para la Unión Europea, porque no les está generando ningún perjuicio a ellos. Claro. Don Eli, ¿somos o no paraíso fiscal? Bueno, definitivamente no somos un paraíso fiscal. Para empezar, a ver, antes de la reforma fiscal, el país estaba recaudando en impuestos, vamos a decir, quitando las cargas sociales, que son un impuesto, entre el 13 y el 14% del PIB. El año pasado, el país recaudó el 16,6%. Es un salto muy grande en muy corto tiempo. Y esto es producto de varias cosas. En primer lugar, la reforma fiscal. Fue un subidón de impuestos que lo estamos pagando y lo estamos viendo ahí. En segundo lugar, se me fue la idea. Estamos hablando si somos o no un paraíso fiscal, como dice la Unión Europea y como ahora se ha sostenido que si no se aprueba renta mundial, seguimos siendo paraíso fiscal. Con la aprobación del plan fiscal se introduce el IVA. El IVA es una herramienta de combate a la defraudación poderosísima, porque le da a la administración tributaria la trazabilidad de todas las operaciones. Por supuesto, la informalidad queda por fuera, pero le da la trazabilidad de todas las operaciones. Entonces, cuando la empresa o la persona llega a final de año a hacer su declaración de renta, ya no le puede mentir a Hacienda si estuvo emitiendo facturas, ¿verdad? Eso sumado a la factura electrónica, también la factura electrónica es otra herramienta de trazabilidad, de combate de trazabilidad. Así es. Entonces, no es cierto que en Costa Rica no se han tomado medidas contra la defraudación fiscal. Hay diferentes maneras de verlo. Está el enfoque policial, donde aprobemos una ley que la castigue, y está el enfoque práctico operativo, que es creemos mecanismos que le den a Hacienda o a tributación las herramientas que necesita para poder dar esa trazabilidad. Como decía don Diego, este tema con la Unión Europea no es un tema ni de trazabilidad, bueno, es de trazabilidad para ellos, para los ciudadanos de ellos, ¿verdad? No es un tema de defraudación fiscal, no es un tema de que Costa Rica aumente la recaudación, es un tema de que Costa Rica tenga reglas claras para justificar, o más bien para ver si se justifica o no se justifica esa exoneración, que digamos una exoneración implícita, no es explícita. En ningún lado dice las rentas pasivas no se cobran. Simple y sencillamente, como tenemos un sistema territorial, lo que se cobra es lo que se genera en el país. Y entonces, como dice Diego, ¿qué es lo que quiere la Unión Europea? Que si un ciudadano europeo viene y crea una sociedad anónima en Costa Rica, le mete plata, pero después la saca y la manda a invertir en Suiza, en Estados Unidos, en Katmandú, donde usted quiera, y obtiene ganancias, está evadiendo impuestos allá en Europa, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿cómo evade los impuestos? Porque es una sociedad costarricense la que está haciendo la inversión en el extranjero. En Costa Rica está exenta, pero si la hiciera desde un vehículo legal europeo, tendría que pagar el impuesto. Y no sé si puedo, claro, 2 minutos o 1 minuto muy rápido. Costa Rica tiene un sistema tributario bastante transparente. Podría ser más, evidentemente, siempre se puede un poquito más. Pero aquí tenemos el registro beneficiario último efectivo de estructuras jurídicas. Hemos suscrito el convenio de asistencia mutua en materia tributaria que tiene acceso a casi 140 jurisdicciones. Tenemos convenios de doble imposición y tenemos convenios de intercambio de información. Entonces, hay una trazabilidad a nivel internacional. Lo otro que resulta importante
es que al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es buscar también el sistema tributario que se ajuste a nuestra necesidad. Y después no porque lo imponga un bloque país. Exactamente. Los casos que decía ahora Don Eli, básicamente entran dentro del concepto de la OCDE de doble no tributación. ¿Qué es lo que se quiere a nivel internacional? Crear una telaraña en donde usted puede hacer todo mientras no me afecte a mi comunidad internacional. Claro. Yo tengo una duda antes de ir a comerciales, porque ya tenemos que irnos a comerciales, don Diego, y es, esta lista de paraísos fiscales que hace la Unión Europea es de territorios fuera de Europa. Porque me preguntaba alguien, y no sé si voy a preguntar el que no conoce puede preguntar una estupidez, no sé si le voy a preguntar, ¿qué pasa con territorios como Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Austria? Don Diego. Hay una serie normativa interna europea que se ha venido dando. En la Unión Europea hay una armonización respecto al IVA, y hay esfuerzos de armonización respecto a los impuestos sobre la renta. ¿Qué significa armonización? Que hay, por ejemplo, en el IVA hay una directiva, que es la directiva sexta, que es un solo marco regulatorio y luego cada país implementa con ciertas libertades. En materia de impuestos de renta no hay eso. Entonces lo que hay sí son algunos parámetros que la mayoría de países dentro de la Unión Europea, los 27, han venido adoptando y que por lo tanto tienen un mayor control. Precisamente por eso se está incluyendo países que están fuera de la Unión Europea y con cierto parámetro de regulación. Yo insisto aquí en un tema que es bastante importante. A ellos lo que les interesa es que lo que hagamos en Costa Rica no los salpique a ellos. Pero si un tico paga o no paga impuestos, y nuevamente a los que estamos aquí nos interesa que todos los ticos paguen lo que tienen que pagar. Pero eso lo que dice la ley nacional. Lo que dice la ley, exactamente. Pero eso no significa que nosotros, habiendo optado por un sistema de territorialidad, significa que estemos haciendo algo mal por no tener un sistema de residencia de renta mundial. Es un sistema que optó el país y que no por ello es válido. De hecho, es tan así que la OCDE lo ha aceptado y lo ha mencionado en el informe económico 2017 y en el de 2020. Yo creo que sí existe una ganancia, Liliana, para Costa Rica de esta exigencia de la Unión Europea, que repito, debemos avanzar en ella no porque nos lo pida nadie más de afuera, sino porque es necesario. Sí hay una ganancia para Costa Rica y no es, por supuesto, una ganancia tributaria. La ganancia tiene que ver con el hecho de que, de fondo, la Unión Europea no solo persigue gravar, también persigue la naturaleza, quiere saber de qué tratan esas actividades, ella quiere trazabilidad. ¿Qué significa? Que para Costa Rica también es importante atraer inversión europea legítima, que no sea inversión de lavado de dinero, que no sea inversión de narcotráfico, que no sea inversión ilegítima. Entonces, que el otro país haga una trazabilidad también nos da una doble garantía a nosotros de que esas inversiones que vienen de sociedades son inversiones legítimas, y por defecto estar en una lista negra de países no cooperantes implica un daño reputacional en dos vías, que es que entonces somos mejor vistos para atraer inversión ilegítima y por otro lado somos peor vistos por la inversión legítima. Entonces sí es de cuidado para Costa Rica. Esa es la discusión actual que tenemos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar, ¿cuáles son realmente las vías para resolver esta situación y no afectar más la imagen país? Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho que usted nos cuente lo que piensa y nos sugiera temas para discutir aquí en la Mesa de Estado Nacional. Gracias por continuar con nosotros hoy domingo, que analizamos cómo pasó, qué significa y cómo salir de la lista negra de paraísos fiscales que publicó la Unión Europea la semana anterior con la actualización que realizaron. Esa lista se compone actualmente, después de ese anuncio de la semana pasada, de 16 territorios que los países de la Unión Europea consideran no cooperantes en materia tributaria. Veamos con quiénes estamos en esa lista. Ahí está Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam y las Bahamas. Además, está en esa lista que publicó la Unión Europea también Palau, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, las Islas Vírgenes Americanas, Vanuatu, Anguila y Turks and Caicos. Para concluir con esa lista negra de países no cooperantes, que en esta ocasión se hizo el anuncio, la semana pasada se incluyeron 4 territorios más: Rusia, Costa Rica, Islas Marshall,
e Islas Vírgenes Británicas. Don Eli, es una lista que por supuesto no da mucho orgullo estar, pero sí pregunto, en términos prácticos, ¿qué ventajas tenía Costa Rica frente a Panamá antes, que Panamá sí estaba en la lista y nosotros no? Volvemos al tema del paraíso fiscal. Es que Costa Rica no es un paraíso fiscal. Costa Rica cae en esa lista negra por esta cadena trágica de errores irresponsables, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual. El anterior por comprometerse a algo que no podía comprometer y el actual por ignorar el compromiso que se había asumido en nombre del país. Y entonces, por no haber hecho la reforma que nos pide la Unión Europea, caemos en esa lista. Pero voy a reiterar, nosotros no somos un paraíso fiscal. El reporte Paying Taxes del Banco Mundial, pagando impuestos del Banco Mundial, define que la carga efectiva tributaria para una empresa en Costa Rica, después de pagar impuestos, cargas sociales, patentes municipales, todo lo que se paga en este país, supera el 58% de las utilidades. Entonces, eso no se considera un paraíso fiscal. El hecho de que estamos recaudando el 16,6% del PIB en Hacienda, más otros 9 puntos porcentuales en la caja, da que es un 25 y resto por ciento. Eso no nos pone entre los países que son paraísos fiscales. ¿Y aprobar renta mundial sería ampliar esa carga tributaria? Aprobar renta mundial sería, si me lo permite, la mayor estupidez que podría hacer este país. Este país no sabe cobrar bien los impuestos a la vuelta de la esquina del Ministerio de Hacienda. Tenemos una evasión enorme y entonces vamos a diluir los recursos del Ministerio de Hacienda ahora para empezar a perseguir las actividades que puedan tener ciudadanos extranjeros con inversiones en Costa Rica en otros países, porque de eso es de lo que se trata, lo que está pidiendo la Unión Europea. Si nos vamos a renta mundial, que no lo está pidiendo la Unión Europea, esos 100 auditores que nos dijo Nogui Acosta en el plenario hace 2 semanas, que todo lo que tiene son 100 auditores en una planilla de casi 4,000 funcionarios. Esos 100 auditores, solo 2 se dedican a fraude fiscal. Ok, ampliemos ahora el territorio, ya no son 51,000 kilómetros cuadrados, ahora es el globo terráqueo donde tienen que ir a auditar y entonces lo que va a suceder es que va a aumentar la defraudación interna mientras andan persiguiendo a los de afuera. Eso no tiene ningún sentido y no es lo que está pidiendo la Unión Europea. La Unión Europea pide que trabajemos en el tema de esa doble no imposición que se refiere a las rentas pasivas corporativas extraterritoriales. Y eso se puede resolver, creo yo, de 2 maneras. Creo que don Diego lo puede explicar mejor. Ahora vamos a hablar de las formas que ustedes plantean, digamos que se están discutiendo. Pero veamos qué dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que aseguró esta semana que ahora sacar a Costa Rica de esa lista negra en la que nos puso la Unión Europea quedará en manos de los diputados. Esto dijo el miércoles durante la conferencia semanal del Poder Ejecutivo. Este gobierno le pidió tiempo a la Unión Europea, le explicó la dificultad para poder cumplir con un plazo y lo único que nos dijo la Unión Europea fue, ustedes se comprometieron. Los gobiernos son gobiernos independientemente de quien esté en ese momento detentando el poder. Y ese compromiso no lo asumió este gobierno, las consecuencias las asumimos nosotros. Y somos claros que lo que corresponde de ahora en adelante es cumplir con esas especificaciones. Pero lo vamos a hacer porque tenemos un proyecto de ley que efectivamente lleva todos los componentes que tiene que ser y se va a presentar a la Asamblea Legislativa en marzo, como corresponde, para que los diputados hagan su trabajo. Y su trabajo es analizarlo, consultarlo, recibir en audiencias y tomar una decisión. No podemos nosotros comprometernos en eso con la Unión Europea. Doña Sofía, para que los diputados hagan su trabajo, dijo el señor ministro de Hacienda esta semana, dice que ya hay un proyecto, pero no lo han enviado, ¿verdad? No, nosotros no conocemos por el momento ningún borrador de un proyecto de ley. Sobra decir que ellos conocían esto desde al menos agosto, según su propio comunicado. Y a mí no me deja de parecer curioso, Liliana y compañeros que nos escuchan desde los diferentes espacios, no me deja de parecer curioso que nos están hablando 2 ex viceministros o exministros de Hacienda de Carlos Alvarado. Y entonces ahora se dejaron, porque al final don Rodrigo y don Nogui fueron parte del Ministerio de Hacienda Carlos Alvarado en diferentes momentos, se dejaron callado lo que estaba pasando y ahora de ahí los diputados tenemos que ir a correr.
Aún así, yo quiero ponerme en disposición del Poder Ejecutivo y de las otras fracciones para construir la mejor salida posible. Pero no puedo dejar pasar que en este país todo se hace a última hora y los gobiernos tienen la mala costumbre de guardárselo todo hasta el final y le tiran, como quien dice, el pleito a la Asamblea Legislativa a sabiendas de que a la Asamblea le toma rato ponerse de acuerdo porque no es sencillo entre tantas fracciones. Aún así, repito, me pongo a disposición y el Frente Amplio se pone a disposición. ¿Es factible, como dice el señor ministro de Hacienda, enviar el proyecto de ley el mes de ahora en marzo y que esté listo para agosto, porque en octubre hay revisión de la Unión Europea? ¿Usted ve factible esos tiempos? Yo creo que él sabe muy bien qué es factible y qué no es factible en la Asamblea Legislativa. Y lo sabe también que durante la discusión de eurobonos ya sabían de esto y no nos dijeron nada. Bueno, ahora vamos a trabajar a tope, ¿verdad? Yo de mi parte voy a darlo todo por intentar encontrar una salida, pero sí hay mucha irresponsabilidad de por medio. Y no quería dejar pasar algo, Liliana, que también se conversaba hace un rato y que en cierta forma yo coincido en que el objetivo de esta medida solicitada por la Unión Europea no tiene que ver con objetivos de impuesto, ¿verdad? De gravar. En el caso costarricense, para nosotros ese no es el objetivo. No quiero dejarlo pasar porque, reitero, aquí el objetivo de que finalmente estemos o no estemos en esa lista de países no cooperantes no tiene que ver con la carga tributaria costarricense, sino con la naturaleza de las inversiones que pudieran estar llegando a Costa Rica y que quisiéramos, ahí sí, que estuvieran rastreadas por sus países de origen. No lo puedo dejar pasar porque no es cosa menor. A partir de ahora, el incentivo o el desincentivo va a ser preocupante y creo que es una irresponsabilidad plena de los gobiernos presentes y pasados. Claro, no quiero, antes de continuar con algunas de las reacciones que hubo esta semana, dejar pasar, don Diego Salto. La Unión Europea felicitó a Uruguay por salir de esa lista. O sea, Uruguay estaba en la lista y salió. ¿Qué hicieron? ¿Aprobaron renta mundial o qué, digamos, podemos aprender de lo que hizo Uruguay para salir de esa lista? ¿Qué sabemos de eso? Vamos a ver, lo podemos resumir tal vez de una forma muy sencilla. Uruguay tiene a nivel macro y a nivel tributario un sistema muy similar al costarricense. Uruguay hizo algo que Costa Rica a la fecha no ha hecho, que es escuchar a la Unión Europea. Se sentaron con ellos y le dijeron qué es lo que a ustedes les molesta, qué es lo de mi sistema que yo debo cambiar, no cambiar a renta mundial. ¿Qué es lo que hizo finalmente Uruguay? Estableció una normativa donde efectivamente establecía que únicamente a los grupos empresariales y que cumplieran o incumplieran con ciertos requisitos de sustancia les iba a afectar una reforma de considerar agravable la renta obtenida fuera de Costa Rica. ¿Y aprobaron una reforma en ese sentido? Y aprobaron una reforma, aprobaron también la emisión de un decreto donde también valoraron algunos de los elementos y lo que hicieron fue precisamente establecer de manera expresa, no diciendo solo rentas extraterritoriales, sino diciendo de manera expresa cuáles, intereses, dividendos, en el caso, por ejemplo, también de regalías en algunos casos. Y lo más importante, no generalizaron la norma, no generalizaron. Costa Rica no está para hacer una reforma para renta mundial, no tiene ningún sentido que un país importador de capital, y eso no es un tema de ideología, es un tema técnico. A nivel mundial, un país importador de capital no tiene ninguna razón de ser que se vaya a migrar a un sistema de renta mundial. Puede que hayan cambiado los números. Hace unos años leí que la Administración Tributaria de Estados Unidos recauda menos del 30% de lo que invierte en fiscalizar sus rentas extraterritoriales, con el aparato fiscalizador que tiene la Administración Tributaria norteamericana. En Costa Rica esto lo único que va a hacer es generar mayor complejidad, mayor evasión, y deberíamos simplemente, y con esto termino, sentarnos con la Unión Europea, entender qué es lo que vamos a hacer y presentar un proyecto con lo mínimo. Por ejemplo, algo importante, en Uruguay, y deberíamos hacer lo mismo aquí, se excluyeron a los bancos, todas las entidades financieras, que son los primeros que fueron grabados a través de las sentencias de la Sala Primera sin ninguna base legal, igual que los grupos transnacionales a través de estructuras de tesorería compartida, que también estarían excluidas de esta reforma. ¿Por qué? Porque tienen sustancia. Lo importante, y lo decía ahora don Eli, es que haya una renta que siempre pague en algún momento. La doble no tributación es lo que se penaliza. Y la Unión Europea estuvo de acuerdo con eso, tanto que sacó a Uruguay de la lista. Correcto. Y algo similar ocurrió con Hong Kong y con las Islas Seychelles. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, manifestó esta semana que la intención del gobierno de mezclar la propuesta de renta mundial en el proyecto de renta global no le parecía como una solución viable para salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Veamos qué dijo. Pues escuché al ministro de Hacienda decir que la solución vendría en un proyecto que ellos quieren enviar en marzo
de renta global y que ahí iban a incluir una redacción que fuera suficientemente satisfactoria. A mí me parece que eso sería un error. Yo creo que no se debe contaminar ese proyecto de renta global. Ahora, para solucionar el problema de la Unión Europea, pues a mí me parece que ahí habría que tramitar un proyecto probablemente independiente, estableciendo que se reforma un artículo de la ley para hacer constar que esas rentas de sociedades, de compañías de origen externo, sí estén sujetas a gravamen en Costa Rica, que es lo que está solicitando la Unión Europea. Por su parte, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham, se unió a la posición de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales, UCAEP, y manifestó su preocupación por lo que consideran inconsistencias e imprecisiones con que se ha estado hablando sobre lo que se supone la Unión Europea exige a Costa Rica. AmCham señaló que no es correcto decir que se nos está exigiendo adoptar el sistema de renta mundial. Veamos. Que en ningún momento la Unión Europea está obligando o exigiendo a Costa Rica la implementación de un sistema tributario basado en el criterio de renta mundial. Lo único que la Unión Europea está solicitando a nuestro país es una reforma a la ley del impuesto sobre la renta para evitar que ciertas rentas pasivas que se generan en el exterior, como podrían ser ingresos por dividendos, intereses o alquileres, estén en un supuesto de doble no tributación. Esto lo que significa es que estos ingresos no están tributando en el país de origen y tampoco en Costa Rica. Para esto, como país, tenemos dos opciones: reformar parcialmente la ley del impuesto sobre la renta y empezar a gravar estas rentas pasivas que vienen del exterior, o mantener el esquema actual o la estructura actual de la ley del impuesto sobre la renta y gravar solo aquellas rentas pasivas empresariales que no cumplan con ciertos requisitos de sustancia. Bien, ya estamos en esa lista que afecta sin duda la reputación del país, pero midiendo exactamente cuáles son las consecuencias y cuáles son las posibilidades dentro de lo que se espera que la Unión Europea exija. Don Eli, ¿cuáles podrían ser las opciones? Porque, bueno, ya ha dicho el ministro de Hacienda que él pretende mandar un proyecto de ley dentro del mismo proyecto de renta global. Bueno, coincido plenamente con don Rodrigo Arias. Eso sería un grave error. La reforma de renta global es una reforma bastante compleja, que puede ser una de dos cosas: una brutal subida de impuestos disfrazada de renta global, como lo intentó el gobierno anterior, o un mecanismo para simplificar el sistema tributario, para que si una persona tiene ingresos de diferentes fuentes, se sume todo en una sola canasta, digamos, y pague un solo impuesto. El tema con esto es que si usted va a pagar un solo impuesto, pero todos se lo van a tasar, por ejemplo, al nivel de renta del salario, y usted tenía alquileres que pagan el 15% del 85% y tiene inversiones en el Banco Popular que pagan el 8%, etcétera, va a pasar del 8 al 25%. Entonces, ahí es donde se esconde la brutal subida de impuestos que decía yo. Entonces, ellos van a presentar una reforma de renta global. Eso va a requerir de un análisis muy delicado en la Asamblea Legislativa, va a ser una discusión compleja, esto no se va a resolver fácilmente. No como se está hablando de una posibilidad de que lo presenten en marzo, se discuta de aquí a agosto y que ya esté listo para octubre cuando esté la revisión de la Unión Europea. Bueno, es que si el tema es que hay prisa para poder cumplir con la Unión Europea, debería presentarse la reforma necesaria para la Unión Europea por sí sola y no meterlo dentro de una reforma mucho más grande, como lo es la renta global, ¿verdad? Si se puede prever, y ojo que yo no estoy diciendo mi partido se va a oponer a la renta global. Si la renta global es bien diseñada y no disfraza un aumento de impuestos, es bienvenida porque simplifica el sistema tributario. Claro. Pero si disfraza el aumento de impuestos, aquí va a haber oposición. Estoy seguro que hasta los compañeros del Frente Amplio se van a oponer a que nos suban los impuestos a lo bestia en este país, ¿verdad? Ya lo hicimos hace 3 años. Entonces, creo que no es recomendable, no es aconsejable mezclar las dos cosas.
Sofía Guillén, para el Frente Amplio, ¿cuál podría ser una vía de salida razonable para salir de esta lista que evidentemente afecta la imagen del país? Sí, coincido bastante con lo que decía el diputado. Ciertamente yo no tengo problema en discutir ambas cosas, es decir, no tengo ningún problema en dar una discusión sobre renta global, considero necesario de hecho dar la discusión, pero tengo muy claro de que en términos procedimentales y operativos para la Asamblea Legislativa va a ser mucho más lento dar la discusión de renta global y al mismo tiempo en el mismo expediente legislativo esta otra inclusión extraterritorial de rentas pasivas que en un proyecto aparte que a lo mejor vía mecanismos legislativos, si hay acuerdo, puede ir a dar por vía rápida y demás. Entonces, ciertamente, procedimentalmente requiere, creo yo, un proyecto separado, aunque insisto, no tengo problema en dar la discusión de ambos temas. Sí creo que efectivamente nos va a tocar considerarlo una prioridad legislativa y una prioridad legislativa con mucha responsabilidad, y yo pensaría más bien en apuntar a los máximos y no a los mínimos, ¿no? A los máximos posibles controles de trazabilidad y rastreo de las inversiones. Ahí posiblemente pues tengamos diferencias con otros partidos, pero sí creo que nos va a tocar considerarlo una prioridad. Estaba yo buscando precisamente un dato, Liliana, de por qué es significativo que demos esta discusión más allá de si la Unión Europea nos lo pide o no. Y buscaba yo que en el 2015 el último dato público reportado por la DIS de lavado de dinero en Costa Rica era de 4.200 millones de dólares al año. ¿De 2015? De 2015. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, repito, esta medida que la Unión Europea está pidiendo no es para que Costa Rica logre grabar eso. No, eso es de ellos. Pero a nosotros sí nos puede funcionar en términos de que los países de origen controlen más la naturaleza y la legitimidad de las inversiones que vienen, que sean inversiones más limpias, más sanas, porque sí tenemos antecedentes de lavado de dinero y de dinero mal habido que pasa por Costa Rica cada vez con mayor velocidad en un flujo que pasa por los bancos también y que pasa por el sistema financiero costarricense. Entonces, yo aspiro a lo máximo, a la mayor posibilidad de trazabilidad y controles en este debate que vamos a dar, y de nuevo me pongo a disposición de los diferentes compañeros de la Asamblea y del Poder Ejecutivo. Diego, más allá desde los puntos de vista políticos o ideológicos, ¿cuáles podrían ser vías desde la perspectiva técnica para salir de esta incómoda lista? Creo que las dos palabras son cumplimiento y simplificación. Necesitamos generar una modificación que nos haga cumplir. Creo que es una enorme oportunidad para los diputados y para el país en general de demostrar que podemos llegar a un consenso para salir de una lista que nos lave un poquito la cara del tema reputacional de haber ingresado. Yo, salvo algunos fondos que sé que han conversado en algunas otras notas, creo que la implicación práctica real de esto es menor, por lo menos en el corto plazo, y tenemos una enorme oportunidad. ¿Qué creo que se tiene que hacer? Primero, tiene que haber una comisión de muy alto nivel y técnica que se siente con la Unión Europea para determinar cuáles son esos mínimos que necesitamos cumplir para efectos de salir de la lista. Y debería haber una modificación legislativa lo más llana posible. Que después quieren discutir renta global, que personalmente creo que debería ser para simplificar. No estamos para que nos aumente más impuestos. En el tanto sea una simplificación, va a ser bienvenida por la población y nos va a aumentar la recaudación. Entonces, creo que debería, primero, ¿qué es lo que quiere la Unión Europea? Delinear cuál es esa ruta a nivel de modificaciones y tener el compromiso. Lo que necesitamos para octubre es el compromiso, para estar al menos en el anexo 2 y volver al anexo 2 con un proyecto bien reforzado y ojalá aprobado. Pero no creo que es el momento para meter otras discusiones de modelo país, de normativa, porque lo que puede hacer es politizar el asunto y generar... en una ventana de tiempo que no va a ser realista. Que nuevamente lo que necesitamos es volver a salir en todos esos medios de comunicación internacionales que usted comentaba diciendo Costa Rica es un país maduro, es un país políticamente activo y que logra llegar a un acuerdo en 3, 4, 5, 6 meses. Un consenso, don Eli, porque el ministro de Hacienda en esta conferencia del miércoles dijo para que los diputados hagan su trabajo, pero eso va a requerir también, imagino yo, una gestión de consenso y de conversación, porque al fin y al cabo quien hace los compromisos con la Unión Europea es el Ministerio de Hacienda, no en la Asamblea. Sí, claro, les queda muy fácil asumir los compromisos, no atenderlos y después tirarnos la papa caliente en la Asamblea Legislativa. En todo caso, Liliana, en la Asamblea Legislativa hay suficiente responsabilidad. Algunos diputados ya estamos trabajando en una propuesta para resolver el tema de la Unión Europea, que cuando la tengamos lista la presentaremos.
porque definitivamente en una situación de esta y vista la irresponsabilidad de 2 gobiernos seguidos, no podemos sentarnos a esperar a que las soluciones vengan del Poder Ejecutivo. Sí, hay que asumir con responsabilidad. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados del día de hoy que en un minuto nos ayuden con una reflexión final sobre este tema. Comienzo con usted, Sofía Guillén, diputada del Partido Frente Amplio. Bueno, agradecer la invitación, quizás algunos puntos de cierre, preguntas que puede tener la gente. ¿Qué implica estar en esta lista? Es un daño reputacional, es algo serio, tenemos que tomárnoslo en serio. 2, ¿se puede arreglar el problema? Sí, se puede arreglar el problema. Habríamos agradecido que el gobierno lo dijera con tiempo, pero no lo hizo, así que ahora vamos a tener que correr en la Asamblea Legislativa. Y 3, cierro diciendo que Costa Rica no tiene que esperarse a última hora para tomar estas medidas de trazabilidad, de lucha contra el fraude, de lucha contra el lavado de dinero, sino que tendríamos que aspirar a más, a los máximos para prevenir este tipo de cosas, no porque nos lo pida la Unión Europea ni ningún país, sino porque es algo necesario por el bienestar de la economía costarricense. Muchas gracias, señora diputada. Continúo con don Eli Feinsack, del Partido Liberal Progresista. Bueno, yo creo que es importante no caer en el pánico. Como decía el abogado Diego Salto, esto es un daño reputacional, pero en el corto plazo, digamos que las consecuencias son relativamente pocas. Y es importante rescatar que en el corto plazo, y eso implica que tenemos poco tiempo para resolver esta situación. Por lo tanto, lo aconsejable, y ojalá las autoridades del gobierno así lo entiendan, para que no metan ruido en la discusión legislativa, es que se presente un proyecto de ley exclusivamente para resolver este problema, que es un proyecto de ley bastante más sencillo y con bastante menos fricción y oposición en la Asamblea Legislativa que una reforma fiscal integral como sería lo de la renta global. De manera que lo que nos queda ahora es a los diputados, que no tuvimos vela en este entierro, resolver el problema que 2 gobiernos seguidos le provocaron al país por inacción en un caso y por comprometer al país a algo que no podía comprometerse en el otro caso. Ahora nos toca a nosotros resolverlo y así lo vamos a hacer. Muchas gracias, don Eli. Concluyo con nuestro invitado experto en Derecho Tributario, Diego Salto. Hacer negocios en Costa Rica es complejo y requiere bastante valor, y eso cualquier persona del sector privado lo puede dar fe de ello. El generar un sistema tributario todavía más complejo va a ser todavía más difícil el hacer negocios en Costa Rica y sobre todo el llevar buenos recursos a través de los impuestos a las arcas públicas. Yo lo que esperaría es que esto se vea como una enorme oportunidad de hacer una reforma muy sencilla. No estamos para inventar, no estamos para hacer cosas más allá de lo que nos están pidiendo, y sobre todo que al final los hijos, que somos los contribuyentes, no llevemos los golpes de las peleas de los padres y terminemos nosotros con un sistema tributario muchísimo más complejo. Y esto también nos da otra lección. Vea qué curioso que cuando venimos en los últimos meses de recibir sentencias de la Sala Primera y la Sala Constitucional grabando las rentas extraterritoriales, cuando todas las empresas que han estado involucradas en esos procesos han argumentado que no hay una ley que así lo determine, los jueces fallan, la administración sigue grabando y tiene que venir la Unión Europea a recordarnos que no hay ninguna base legal para grabarlos. Entonces, ojalá se pueda resolver de la mejor forma. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus casas por acompañarnos también. La próxima semana vamos a hablar sobre la Ley de Empleo Público que se espera para su implementación en el próximo mes de marzo. Lo esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día!